¿Estaba este hombre condenado a una vida de oscuridad solo para ser un ejemplo? ¿O su vida es una ventana a una verdad mucho más grande? Esta es la historia de un milagro que comienza con lodo y termina con una revelación escalonada de quién es Jesús. Acompañaos a presenciar no solo la sanidad de unos ojos ciegos, sino la ceguera de unos corazones que creían verlo todo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, Ve al Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, No sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues, ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, Edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo, Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es,
Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Desde el vientre materno, la oscuridad había sido su único horizonte. Para este hombre, la ceguera no era una condición adquirida sino una identidad impuesta, un destino sellado por el prejuicio religioso de su época. Mientras los discípulos especulaban sobre la causa de su ceguera, pecado propio o de sus padres, Jesús desvía la pregunta hacia el propósito divino, para que en él se manifiesten las obras de Dios. La discusión teológica sobre el origen del mal se transforma en la oportunidad para revelar la gloria del Creador. El método de sanidad parece extraño. Saliva, lodo, y el mandato de lavarse en el estanque de Siloé. No hay fórmula mágica, sino un acto de obediencia que requiere participación activa. El ciego podría haberse resistido. ¿Qué poder podría haber en el barro aplicado por manos humanas? Pero su voluntad de cooperar con lo aparentemente insignificante abre la puerta a lo milagroso. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe antes de que comprendamos el propósito completo. Al regresar viendo, el hombre enfrenta una segunda batalla, la incredulidad de su comunidad. Sus vecinos debaten si es el mismo hombre, revelando que a menudo estamos más cómodos con las limitaciones conocidas que con las transformaciones radicales. Luego, los fariseos lo interrogan repetidamente, más interesados en clasificar el milagro como pecado, por haber sido realizado en sábado, que en celebrar la gracia manifestada. La sanidad física desata una crisis teológica que culmina con el expulsado de la sinagoga, soledad por seguir la verdad. Pero en su exilio, Jesús lo busca personalmente. El encuentro final, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eleva el milagro físico a un plano espiritual. El hombre que solo conocía a Jesús como un hombre llamado Jesús, ahora lo confiesa como Señor y se postra ante él. Su progresión de ignorancia a conocimiento, de ceguera física a visión espiritual, refleja el camino de todo creyente. Primero experimentamos el poder de Dios, luego enfrentamos la oposición por nuestro testimonio, y finalmente encontramos a Cristo de manera más profunda en la intimidad. Los fariseos, que afirmaban ver, son declarados ciegos por Jesús, mientras que el exciego representa a todos los que reconocen su necesidad y reciben la luz. Esta paradoja resuena hoy. Los que insisten en su autosuficiencia espiritual permanecen en oscuridad, mientras los que admiten su ceguera encuentran iluminación. ¿Qué cegueras hemos normalizado en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a aceptar los métodos inusuales de Dios para sanarnos? La historia desafía nuestra tendencia a privilegiar el dogma sobre la compasión, y nos recuerda que las obras de Dios a menudo se manifiestan fuera de los sistemas religiosos establecidos. Como el ciego sanado, estamos llamados no solo a recibir la luz, sino a defenderla valientemente, aunque nos cueste nuestra pertenencia a comunidades que prefieren la oscuridad de las tradiciones a la luminosidad del encuentro con Cristo. Porque la verdadera visión no es solo función ocular, sino la capacidad de reconocer al Hijo de Dios y adorarle. ¿Cómo respondes cuando el bien que haces es criticado? ¿Qué prejuicios sobre el sufrimiento necesitas revisar? ¿Cómo das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Este relato es una maestría narrativa sobre la graduación de la fe. Mientras el hombre gana progresivamente comprensión y valentía, los fariseos, que todo lo ven, se hunden más en su ceguera espiritual autoimpuesta. La pregunta final de Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, es la misma que nos hace hoy a nosotros.